En este vídeo vamos a ver el patrón de diseño Chain of Responsibility. Veamos el siguiente diagrama. Así que la cadena de responsabilidad básicamente nos permite definir una serie de componentes que pueden procesar la solicitud de alguna manera, ya sea consumir la solicitud o añadirle algo y pasarlo al siguiente manejador o handler o cualquiera que sea la funcionalidad. Así que en este pequeño diagrama se puede ver que la solicitud se pasa del primer controlador al siguiente y el primer handler tiene la opción de hacer algo a la solicitud y luego pasarla al siguiente o simplemente devolver los resultados en función de la lógica interna. A continuación, el siguiente handler procesará la solicitud, ya sea transmitiéndola o devolviendo el resultado y así sucesivamente a lo largo de la cadena de responsabilidad o Chain of Responsibility. Y a modo de resumen, diré que define una cadena de manejadores que puede procesar una solicitud de alguna manera. Cada manejador contiene una referencia al siguiente manejador o handler, así que eso es lo que convierte esto en una cadena. Así que básicamente cada manejador puede pasar al siguiente si así lo decide basándose en un algoritmo. Dependiendo del algoritmo podría añadir alguna funcionalidad a la solicitud y luego pasarla o simplemente decidir que la solicitud se procesa y ya está. Y puedes tener diferentes tipos de solicitudes. Así que podrías tener, por ejemplo, una solicitud que va a través de toda la cadena o podrías tener una solicitud que va a través de partes de la cadena. Y también puedes saltarte algunos pasos. Sin embargo, puedes omitir los primeros pasos, pero nunca puedes omitir los pasos posteriores a menos que el handler anterior decida que se procese la solicitud. Esta es una visión general. Pasemos al IDE para ver la implementación de un ejemplo sencillo. Vamos a crear un ejemplo sencillo en el que vamos a tener una interfaz handler change y en esta vamos a implementar esta handler change en una petición en la que haya una autorización, por ejemplo auth handler. También le vamos a añadir un chain para añadirle el content type a esa solicitud, así como un payload. Vayamos a ello. Definimos nuestro interfaz y ahora vamos a llamar eso handler chain. Y esta simplemente va a tener un método que va a devolver un string que va a ser un add handler y también le vamos a pasar otro string input, por ejemplo. A continuación vamos a implementar esta, como he dicho, en una autorización, por ejemplo. Vamos a llamarle, por ejemplo, auth handler. Como he dicho, implementamos ese handler chain que hemos creado en esa interfaz. Vamos a implementar esos métodos y para esto vamos a definir dos campos, dos fields, por ejemplo, un private final string token y otro private handler chain para decir cuál será el siguiente. Vamos a crear un constructor con este token y a continuación vamos a crear un setter para este siguiente handler chain. Ahora vamos a sobreescribir esta funcionalidad en la que, por ejemplo, vamos a poner que el output es igual al input anterior concatenándole cierta información. Por ejemplo, vamos a poner un pipe /n de auth, dos puntos, y a continuación vamos a añadirle el token. Y aquí vamos a hacer la comprobación de si el siguiente handler es nulo, pues en ese caso vamos a devolver ese output y ahora hemos terminado. En caso contrario, vamos a devolver ese next.addHandler pasándole nuestro output. Ya tenemos el de autenticación completo. Ahora vamos a hacer lo mismo con, por ejemplo, el content type, llamándole, por ejemplo, content type handler.
que sería muy similar a la anterior. Aquí igual vamos a implementar ese handler chain. Vamos a darle para sobreescribir ese método. Y aquí igual vamos a tener un campo privado para el final string content type, o bueno, simplemente type, y otro private handler chain next. Igual aquí vamos a generar ese constructor con ese type y vamos a generar ese setter para el siguiente handler. Y aquí pues vamos a poner algo muy similar a lo que tenemos aquí, en el que vamos a mostrar simplemente ese type. Aquí podemos poner eso, content type. Igual, si es nulo, pues devolvemos ese output. Si no, devolveremos el siguiente handler. Y por último, vamos a crear uno para el payload. Payload handler. Igual, vamos a definir private final string payload. Y aquí otro private handler chain next. Definimos igualmente el constructor simplemente con el payload y definimos un setter para nuestro handler. Igualmente vamos a implementar ese handler chain, sobreescribimos ese método y aquí igual copiamos más o menos el contenido porque va a ser muy similar, en el que simplemente vamos a indicar que el output va a ser el input, añadiéndole por ejemplo pues eso, body con el payload. Y aquí ya lo tendríamos todo. Pasemos a crear nuestro cliente. Y en para poder probar y testear todo nuestro código, igualmente vamos a crear un método main con el shortcut psvm. Ya lo tenemos. Y a continuación, pues tendríamos por ejemplo nuestro out handler. Out igual a new out handler. Por ejemplo, lo voy a poner my token. A continuación, pues vamos a crear nuestro content type handler. Type igual a new content type. Igualmente, aquí por ejemplo le vamos a indicar application JSON. Y por último vamos a definir nuestro payload handler. Payload igual a new payload handler. Y aquí por ejemplo pues vamos a definir un JSON vacío. A continuación vamos a decirle que a nuestro auth el siguiente handler va a ser el type. Y al type le vamos a decir que el siguiente handler va a ser el payload para probarlo. Entonces ahora por ejemplo vamos a decir out.addHandler. Pues aquí vamos a indicarle authentication. Aquí vamos a volcarle una variable, un string por ejemplo que se va a llamar authentication. Y a continuación vamos a mostrar esto por pantalla. Por último vamos a hacer lo mismo para ver por ejemplo cuando partamos del content type. Entonces vamos a poner type.addHandler y aquí igual vamos a poner content type, lo volcamos a una variable, la vamos a llamar por ejemplo ctype
Y aquí igualmente vamos a hacer un system.println de ese type. Ejecutemos el código y veamos el resultado. Como podemos ver, la primera vez de authentication, pues se va a mostrar el auth my token, content type application JSON y ese body. Y la siguiente vez no va a haber auth, sino que para el content type solo va a haber la cabecera content type y se va a añadir el body con este payload, de que en este caso pues he puesto un JSON vacío. Utiliza el patrón Chain of Responsibility cuando tu programa pueda procesar distintos tipos de solicitudes de varias maneras, pero los tipos exactos de solicitudes y sus secuencias no se conozcan de antemano. El patrón te permite encadenar varios manejadores o handlers y al recibir una solicitud preguntar a cada handler si puede procesarla. De esta manera todos los manejadores tienen la oportunidad de procesar la solicitud. Utiliza el patrón cuando sea fundamental ejecutar varios manejadores en un orden específico, ya que puedes vincular los manejadores de la cadena en cualquier orden. Todas las solicitudes recorrerán la cadena exactamente como planees. Utiliza el patrón Chain of Responsibility cuando el grupo de handlers y su orden deban cambiar durante el tiempo de ejecución. Para ello, si aportas modificadores o setters para un campo de referencia dentro de las clases manejadoras, podrías insertar, eliminar o incluso reordenar los manejadores dinámicamente. Gracias por ver este vídeo, dale like si te ha gustado, comparte con otros desarrolladores y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo.